Hola, bienvenidos a mi canal, a la Taberna del Motor. En este vídeo vamos a analizar el aceite Ravenol RRS 5W50. Pilla asiento, ponte cómodo y empezamos. Ravenol es un fabricante de lubricantes de origen alemán que hasta hace no mucho era bastante desconocido, sobre todo en el mercado español, pero que poco a poco se está haciendo bastante popular. Este modelo que vamos a analizar pertenece a la gama Racing, la cual está considerada como la gama más alta del fabricante alemán. Comenzamos con la hoja de propiedades típicas declarada por el fabricante. Nos indica que su aspecto visual es color amarillento, concentración de cenizas 1,28, TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos, da un valor 10,2, viscosidad cinemática a 100 grados 17,7, viscosidad cinemática a 40 grados 111,7, índice de viscosidad 175, viscosidad a 30 grados bajo cero, que es a la temperatura a la que se miden los 5W, da un valor 5386 centipoises, densidad relativa 20 grados 849, punto de inflamación 243 grados, viscosidad HTHS, que es una viscosidad que se obtiene estresando el aceite, sometiéndolo a alta carga y alta temperatura en varios ciclos a 150 grados, da un valor 4,53, simulación de bombeo a 35 grados bajo cero, que también es una prueba que se realiza a todos los 5W, da un valor de 22.900 centipoises, porcentaje de evaporación NOAC 7,5 y punto de fluidez, punto de vertido, o lo que es lo mismo, punto de congelación 54 grados bajo cero. Pasamos a la hoja de seguridad y este es un documento que han de emitir los fabricantes en cumplimiento de un reglamento de la Unión Europea en donde tienen que indicar si han utilizado algún tipo de compuesto que esté considerado como potencialmente tóxico y perjudicial para la salud. Aparece un compuesto con un código EC 931468-2 alquilfenol con una concentración inferior al 2%. Se trata de un compuesto que hace función de detergente y antioxidante. Aparece otro compuesto con código CAS 93819944 con una concentración inferior al 2%. Se trata de ZDDP, fósforo y zinc, que es un aditivo que hace función antidesgaste y antioxidante. Aparece otro compuesto con código CAS 3687823 con una concentración nuevamente inferior al 2%, se trata de aditivo antioxidante. Y por último aparece otro compuesto con un código CAS 11599194666 con una concentración inferior al 0,1% y se trata de tungsteno, también conocido como wolframio. Pasamos a los resultados del análisis de laboratorio. Viscosidad cinemática a 40 grados 108,9, viscosidad cinemática a 100 grados 17,11 e índice de viscosidad 172, muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. TBN, que mide la reserva alcalina, la capacidad de neutralización de ácidos 9,44 y en cuanto al TAN, que es la acidez inicial que tiene el aceite, da un valor 2,39. Son valores promedios comparados con otros aceites full SAPs. Concentración de cenizas 1,21, indudablemente nos encontramos delante de un aceite full SAPs, lo que puede ser equivalente a una CA A3B4. Punto de congelación 56 grados bajo cero, punto de inflamación 224 grados y aquí lo he marcado con un asterisco ya que el fabricante declara en la ficha técnica que el punto de inflamación es de 243 grados. Aquí han podido pasar dos cosas, bien que el laboratorio lo ha medido con el método ASTM D93 con la copa cerrada y entonces sí se pueden justificar esos 20 grados de diferencia aproximadamente con respecto a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, o bien que realmente habiendo utilizado el método ASTM D92 ha dado 224 grados y en ese caso hay que darle un pequeño tirón de orejas a Ravenol. En lo que respecta a la simulación de bombeo, así como también el porcentaje de evaporación NOAC, no se han medido, pero podemos pensar que son bastante fieles a lo que declara el fabricante en la ficha técnica. Lo que respecta a la concentración de azufre 0,267 y la verdad es un buen valor, es un valor muy bajo. Prácticamente podría pasar por un aceite mid-SAPS ACAC3 y más teniendo en cuenta que este aceite con corte deportivo no homologa ningún tipo de homologación, así que aquí el fabricante aún tendría margen para dar rienda suelta a la imaginación y engordar un poquito más el paquete de aditivos. Y pasamos al paquete de aditivo. Molibdeno, que es un aditivo que hace función de modificador de fricción, ayuda a reducir el consumo del combustible, el sonido del motor y el desgaste, 148 partes por millón, es un buen valor. Fósforo y zinc juntos forman un compuesto conocido como ZDDP, su principal función es la de antidesgaste, aunque también hace función antioxidante, 1071
1208, son valores que están por encima de la media. Boro 88, en este caso quiero pensar que hace función de dispersante. Magnesio es un aditivo que hace función de detergente neutralizante, lleva 13, esta sí es una concentración bastante homeopática. Y en cuanto al calcio, que aquí es el principal aditivo detergente y neutralizante, lleva 3557, que es un valor muy elevado. En cuanto al wolframio, también conocido como tungsteno, aquí lo he puesto con un asterisco y es que el laboratorio no lo ha medido. Según el fabricante, en la hoja de seguridad sí que contiene, y Ravenol en su gama alta suele ser característico por utilizar este tipo de compuesto, y comparando con otros aceites también en versión full SAPS, aproximadamente podemos calcular que puede tener en torno a 150 partes por millón. La principal función del wolframio es hacer función antidesgaste y antioxidante, así como también inhibidor de la corrosión. En cuanto al titanio, también hace funciones similares al wolframio, en este caso no se ha utilizado, en principio Ravenol no me suena a ningún modelo que lo utilice, y en cuanto al parámetro de oxidación, es un indicador que miden algunos laboratorios y que nos sirve como guía aproximadamente para intuir en los aceites nuevos, vírgenes, sin utilizar, si el fabricante ha podido utilizar o no éster en la formulación de este aceite. En este caso contiene nada más que 5, podemos estar bastante convencidos que este aceite no lleva éster. Aprovecho para recordarte que si te gusta la temática de mis vídeos no olvides suscribirte y muy importante darle a la campanita para que así seas el primero en enterarte de todas las novedades que traiga el canal. Bien, y pasamos a la espectroscopia, también conocida como hoja FTIR, y es aquí donde vamos a poder comprobar qué tipo de compuesto ha utilizado el fabricante para la formulación de la base de este aceite. Hay que aclarar que esta espectroscopia concreta es un poco más complicada de interpretar que otras que estamos acostumbradas a ver aquí en el canal, pero bueno, cada laboratorio tiene sus métodos, tiene sus máquinas y hay que trabajar con lo que tenemos. En este tipo de espectroscopia, conocida como transmitancia, que las crestas son hacia abajo, normalmente nos guiamos por el valor 10. En este caso el valor 10 como tal no existe, ya que pasa de 20 a 0, entonces he marcado dos líneas muy aproximadas que son bastante certeras. Una de ellas, la primera que está por debajo de 20, marca la línea de 10, y la siguiente que hay un poco más abajo marca la línea de 5. En cuanto a las crestas, la primera a la que hay que prestar especial atención, la que se forma en torno a 1750, esa cresta se eleva cuando el fabricante ha utilizado éster. En este caso hay una cresta pero es muy pequeña, señal que el fabricante para la formulación de este aceite, lo que a la base se refiere, no ha utilizado éster, y ese pequeño pico lo da porque sí que ha utilizado un paquete de aditivos que va diluido previamente en éster para mejorar su miscibilidad. Me ha llamado también la atención un par de crestas que se forman en torno a la banda de 800-750 aproximadamente, y se trata de naftalenos alquilados. Este compuesto tiene propiedades similares al éster, de hecho también es un compuesto que pertenece a las bases grupo 5, y en Ravenol en otros modelos lo habíamos visto, pero no en tal concentración como es el caso. Este tipo de compuesto es bastante común verlo en la gama Móvil 1 Racing, una gama que por desgracia aquí en España y creo que en Europa no se comercializa, así como también en algunos modelos de Motul serie 300V. Siendo un compuesto que utilizan muy poquitos fabricantes y además dichos fabricantes lo utilizan en muy poquitos de sus modelos, es bastante difícil cuantificar qué concentración tiene, pero se estima que puede contener en torno al 10%. Y por último y no menos importante, la cresta que se forma en torno a 722 está por debajo de 10, no llega a 5, podemos calcular muy aproximadamente que la formulación de este aceite el fabricante ha podido utilizar en torno a un 60-70% de aceite base PAO, perteneciente a la base grupo 4. Bien, y pasamos al apartado de las conclusiones finales, a destacar sobre todo la base utilizada con en torno a ese 60-70% de aceite base PAO, ese en torno a 10% aproximadamente de naftalenos alquilados, es una muy buena base. En cuanto al paquete de aditivos, como nos tiene acostumbrado Ravenol en su gama alta, es muy buen paquete de aditivos, lleva como a mí me gusta un poco de todo. En este caso el tema del tungsteno no se ha medido, pero como ya he comentado anteriormente, en este tipo de aceites Ravenol suele utilizar en torno a 130, 140, 150 partes por millón, es muy buen paquete de aditivos. En cuanto a las propiedades físicas, muy fiel a lo que declara el fabricante en la ficha técnica, buenas propiedades físicas, con la salvedad del tema del punto de inflamación, que como he comentado anteriormente al principio del vídeo, no sé a ciencia cierta si ha sido por el método utilizado en el laboratorio, porque hay dos métodos, el ASTM de 92 y el ASTM de 93, que la diferencia es copa abierta o copa cerrada, y suele haber en torno a esos 15-20 grados de diferencia, o bien en este caso es posible que Ravenol ha sido demasiado optimista en la ficha técnica y en ese
caso habría que darle un pequeño tirón de orejas. En lo que respecta al aceite en su conjunto, me parece un aceitazo, es un aceite muy top y sin duda alguna es un 5W50 muy a tener en cuenta. En cuanto al precio, este aceite actualmente se puede conseguir a nivel nacional en envase de 5 litros y en envase de 1 litro. La garrafa de 5 litros cuesta en torno a 85 euros, la garrafa de 1 litro en torno a 18 euros. Aquí sí que es cierto que hay que tener en cuenta que Ravenol, por el tema de la escasez de materias primas, ha sido uno de los fabricantes que más ha repercutido el precio sobre su gama de aceites, sobre todo en sus modelos gama alta, pero con todo y con ello no es un aceite que sea excesivamente caro, tampoco se puede considerar que es un aceite barato, pero la verdad es que es un aceite que lo vale, que es un pedazo de aceite y sin duda alguna es un aceite que no decepciona a nadie. Y hasta aquí el final del vídeo, dale like si te ha gustado, compártelo, que de seguro tienes algún hermano, un primo, un cuñado, un vecino, un compañero de trabajo que como tú también es aficionado a la mecánica, y si quieres seguir estar atento a todo lo relacionado con el mundo del aceite del motor, suscríbete, dale a la campanita y nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.